Hola hermanos, buenas tardes, buenas noches ya. El Señor les bendiga. Quiero agradecer a hermano David por haber llevado la predicación estos días que yo estuve fuera, estuve ausente. Así que gracias hermano David Sea por traer el mensaje el día miércoles y el día domingo. Buen mensaje, gracias mi hermano. Ahora quiero llevarles yo a un estudio, ¿cierto? Por supuesto, de la Biblia, que es nuestra regla de fe, por la cual los cristianos, ¿cierto?, nos conducimos, especialmente los bautistas fundamentalistas, los que creemos en lo que la Biblia dice y obedecemos a lo que la Biblia dice. Vamos a hablar un poco esta tarde, ¿cierto?, de la obediencia versus la rebelión. Porque el que no obedece no es desobediente, es rebelde. Esa es la verdad. No es desobediente, es rebelde. Y la obediencia es algo importante, ya que por la desobediencia o la rebeldía de Adán y Eva, y en este caso de Eva, entró el pecado en el mundo. Por eso es muy grave y es importante tener cuidado, obedecer ante todo a Dios. El libro de 1 de Pedro, el capítulo 1, verso 13 en adelante, por tanto dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Por eso digo, es importante, ¿cierto?, ver lo que la Biblia dice, escuchar lo que la Biblia dice. La Biblia es el patrón que nos ordena, es la regla de fe por la cual nos conducimos los cristianos. En pocas palabras, es la ley de Dios para el hombre, la voluntad soberana que manda, prohíbe o permite tal o cual cosa. La gente tiene ideas equivocadas, hay gente con mucho conocimiento, muchos estudios de muchas cosas, pero ignoran la Escritura. Recuerden que Dios escogió a lo vil de este mundo, lo más necio, ¿cierto?, para llevar su palabra, porque no es la sabiduría nuestra, no es la sabiduría del hombre, es la sabiduría de Dios dada por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Ni siquiera necesitamos interpretarla. Hay algunos que dicen, es que la Biblia hay que interpretarla. No, la Biblia es literal, lo que dice es. Y aquí, por ejemplo, dice, por tanto, ceñid, ¿cierto?, vestidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. El mundo son desobedientes a la voz de Dios, por eso no son hijos de Dios. Pero lamentablemente tenemos cristianos, hijos de Dios, que son desobedientes, rebeldes, contumaz, dice la Biblia. Cuidado con aquello, porque la obediencia es grata a Dios. La obediencia es grata a Dios. Y Dios bendice al hombre, al obediente. Sin embargo, la desobediencia o la rebelión trae consecuencias graves al hombre. No hay bendición, no hay prosperidad, no hay un montón de cosas que el hombre quiere, pide a Dios, pero si es desobediente no lo va a tener. Hoy día la desobediencia es parte del último tiempo. Se manifestó en el principio con Adán y con Eva y se va a manifestar en los últimos tiempos la desobediencia, la rebelión, todo lo que ustedes quieran entender. ¿Se fijaron el año pasado lo que pasó en el mundo? La desobediencia, la rebelión, la anarquía que hubo en el mundo por no obedecer a Dios, no obedecer a las autoridades, no obedecer a los padres, a un montón de cosas que había que obedecer y personas. Un caos tremendo, y no estoy hablando solamente de las marchas, estoy hablando del saqueo, los robos, toda la inmundicia que se hizo en este país y en el mundo. Por lo tanto, es parte
de los últimos tiempos, son síntomas de los últimos tiempos, señales de los últimos tiempos. La rebelión o la rebeldía o la desobediencia, como ocurrió en el jardín del Edén. No le quisieron creer a Dios, quisieron creer a la serpiente, y el hombre hoy día le cree al hombre y no le cree a Dios. Y es algo que está ocurriendo terriblemente. El libro de 1 Juan capítulo 3, 22 dice: y cualquier cosa que pidieren la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos. Pero, hay un pero, porque guardamos sus mandamientos. ¿Estás guardando los mandamientos de Dios? ¿Estás obedeciendo? Si no estás obedeciendo y guardando los mandamientos de Dios, es imposible que cobre esta promesa. No es que decreto, no es que esto y lo otro. Es imposible. Porque hay condiciones. Hay que ser obediente para recibir las bendiciones que Dios está ofreciendo y dando. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Cierto? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Por qué no estamos haciendo las cosas que son agradables? Porque no estamos obedeciendo, porque somos desobedientes. ¿Ama a tu padre? ¿Respeta? ¿Honras padre y madre? Hoy día para nada. Qué terrible cómo está la situación. Olvídese de pedirle algo a Dios si no guarda sus mandamientos. Es en vano. Póngase a cuenta con Él, pida perdón. Señor, perdona mi rebelión, mi desobediencia, mi rebeldía. Perdóname, Señor, por no obedecerte. Segundo de Timoteo, el capítulo 3, verso 2 dice: porque habrá hombres en los postreros días. En los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. No solo los padres, desobedientes a Dios. En los postreros días, en lo que estamos viviendo. En las casas, hogares bien constituidos. ¿Para qué hablar de los mal constituidos? Pero en hogares bien constituidos la desobediencia es terrible. ¿Por qué? Porque es la señal de los últimos tiempos. Deuteronomio, el capítulo 6, del verso 1 en adelante, dice: estos pues son los mandamientos y estatutos, decretos, no decretos, decretos, ¿cierto? Como ley, que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra en la cual pasarán vosotros para tomarla, para que teman a Jehová tu Dios, guarden todos sus estatutos y mandamientos, que yo te he mandado a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha sido dicho por Jehová, el Dios de tus padres. Para Israel, no. El Antiguo Testamento son las bases para el Nuevo Testamento. Y lo que era para el pueblo de Israel también es para nosotros, ¿cierto? No lo que tenga que ver con los ritos, sino que con la obediencia a la ley de Dios. Nosotros como pueblo de Dios también, ¿cierto? Como iglesia, debemos ser obedientes para que nos vaya bien, para que nuestros días sean prolongados. Los estatutos y mandamientos que Dios nos dio. Más de 600 mandamientos directos para el hombre en la Biblia, no solo los 10. Lo hemos dicho muchas veces. Seguramente usted que escucha dirá: siempre estos hombres dicen lo mismo. Sí, si no hay mensaje nuevo. No hay mensaje nuevo. Si alguien viene a usted y le dice que le trae un mensaje nuevo, no lo crea. El mensaje está escrito más de 2000 años. El Nuevo Testamento más de 2000 años. 70 años después de Cristo ya casi se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Y el Antiguo estamos hablando de 3000 años atrás. Entonces, por favor, no hay mensaje nuevo. Por eso vamos a repetir siempre lo mismo. Pero dicho en el Espíritu, tiene
cabida en nosotros, porque el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿quieres ser prosperado, bendecido? Obedece a los estatutos y mandamientos que Dios nos ha dado. Todavía estamos en el primer mes del año. Esperanza para continuar mejorando nuestra vida. ¿Qué es obediencia? La obediencia es hacer lo que se nos pide. Primero. Segundo, es hacer cuando se nos pide. Obediencia es hacer aquello que se nos manda cuando se nos pide. Tercero, de la manera que se nos pide. Y cuarto, con buena actitud. Eso es obediencia. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás meditando? Enseñamos acerca de la meditación de la palabra. Leer la Biblia, meditar en ella. Día, noche, mandamiento. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Es parte de la obediencia. Filipenses capítulo 2 y el verso 14 dice: haced todo sin murmuración y contienda. Haced todo sin murmuración ni contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Cuando te manden, haz las cosas sin murmuración, rápido, para que te vean como hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminaria en el mundo. Nosotros somos la luz del mundo, somos la sal. Pero si nosotros estamos escondidos, apagados y no estamos haciendo lo que debemos hacer, ¿qué va a ver el mundo en nosotros? Por eso debemos ser, en Efesios capítulo 6, del 1 en adelante, está hablando de la obediencia hacia los padres, hacia los hijos, los siervos y todo. Debemos ser obedientes. Obedezca lo que le manda a su jefe. Obedezca lo que le manda a su mamá, a su papá. Y cuando usted está obedeciendo eso, va a obedecer a Dios. Si no obedece al papá o a la mamá o a su jefe que le puede poner una amonestación y aún despedirlo, ¿qué va a obedecer a Dios si no lo ve? Porque solamente hablamos de Dios es amor, pero también es juicio y justicia. Así que cuidado. Colosenses capítulo 3, verso 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hoy día los hijos rebeldes, ya no hay obediencia. Le manda a hacer algo y no lo hacen. Ahí se quedan tirados en la cama. La obediencia es hacer algo en el momento que se pide. Lo estábamos viendo recién. Obedecer es hacer lo que se nos manda en el momento que se nos pide y con buena actitud. Pero ahí se quedan tirados en la cama, en el computador, haciendo cualquier otra cosa. Espérate. Todo el mundo tiene que esperar a los demás. ¿No? Dios no te va a esperar. Si Dios te pide que hagas algo ahora, debes hacerlo como hijo obediente. ¿Cuánto más a los padres? En el libro, por ejemplo, de Mateo, el capítulo 21, hay dos hijos. Y el padre va a uno y le dice: hijo, quiero que vayas a trabajar al campo. No, no iré. Eso no es obediencia, es rebeldía. Pero al momento se arrepintió y fue. Hizo lo que el padre le dijo. Lo mismo le dijo al otro: hijo, ve al campo a trabajar. Sí, padre, voy. Pero no fue. El Señor pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, el que dijo que no, pero fue. Es una obediencia, pero a medias. Es una obediencia a medias, porque hay que hacerlo todo sin murmuración, como para agradar al Señor. Cuando Dios no está en nuestro corazón, no meditamos en su palabra, no hacemos las cosas como para Dios.
Entonces la obediencia es parte de obedecer inmediatamente sin murmuración. Obedezca, aunque usted cree que lo sabe todo, haga como le dicen que lo tiene que hacer. Por ejemplo, Pedro, en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 4 en adelante, Pedro era un pescador, hijo de pescador, un hombre del vulgo, un hombre que no sabía tal vez leer ni escribir, pero era experto en la pesca. Toda su vida había estado pescando, sabía arreglar las redes, sabía arreglar su bote, sabía dónde tirar las redes, sabía qué carnada y todo sabía. Sin embargo, un día el Señor le dice a Pedro, llévame en tu barca un poco más adentro para poder hablar a la multitud. Y el Señor Jesús en la barca de Pedro, ¿cierto?, habla a la multitud. Luego le dice, rema más adentro y tira la red. Le dice, Señor, le dice, toda la noche hemos tirado la red y no hemos sacado nada, ni un pez, ni un pescadito. Bueno, el Señor le dice, tírala, haz como yo te digo, en tu palabra lo haré. Pedro, un hombre que se creía experto, ¿cierto? O era experto en predicación, podría haber dicho, ¿qué va a saber este carpintero? ¿Qué va a saber el hijo del carpintero? No tiene idea de lo que es pesca. Hemos estado toda la noche y no hemos sacado nada. ¿Qué vamos a ir a hacer? ¿A tirar las redes de nuevo para que se enreden para dar problemas? No, en tu nombre lo haré. Obedeció. Resultado, tuvieron que pedir ayuda y llenaron 2 barcas. La obediencia trae bendición. Muchas veces creemos que la sabemos todas y decimos, ¿qué sabe el viejo? ¿Qué sabe este caballero? ¿Qué sabe este y lo otro? Obedezca. Haga caso. Obedecer es agradar a Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Decir que voy a hacer las cosas y no las voy a hacer no es obediencia. Y decir que no las voy a hacer y la hago es una obediencia a media, rezongando, como decían los antiguos, murmurando. Sin murmuración hay que hacerlo. Miren, el capítulo de Génesis, capítulo 22, del 1 al 3, habla de Abraham, ¿cierto? Un día el Señor le dice, sacrifícame a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Se levantó muy de mañana. No esperó dormir más tarde para estar con su hijo, sino que se levantó muy de mañana. Y tomó el asno, tomó la leña, tomó un par de ciervos y se fue. Era su único hijo. El hijo de la vejez, el hijo que no había tenido por muchos años. Y se lo pide Dios. Él no cuestiona, va y obedece. Eso es obediencia. Es obediencia. ¿Por qué? Porque hay fe. Porque creen en Dios. ¿Y qué pasa con usted? ¿Por qué no obedecemos? Porque ahí vemos la fe. Nosotros no obedecemos muchas veces porque no creemos en Dios. Creemos de labios y de oído, pero nuestro corazón está muy lejos de amar realmente a Dios. Obedecer es ya, ahora, inmediatamente, no más tarde. Salmo 119, 60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Esto tiene que ver con obedecer. Me apresuré y no tardé en guardar, en obedecer a tus mandamientos. Salmo 119, 60. ¿Qué hace el creyente hoy día? ¿Qué hace usted como cristiano esperando para obedecer? Es como el que empieza una dieta, el lunes comienzo. ¿Ha leído la Biblia? Dijimos que este año íbamos a leer la Biblia en 6 meses. ¿Cómo vamos? ¿Lo ha hecho? ¿Ha leído cuántos capítulos diarios? ¿Pero cuántos programas, cuántos juegos ha ganado? ¿Cuántos créditos en los juegos? ¿Cuánto ha ganado? ¿A qué le lleva? A nada. El obedecer
es mejor, es ahora, es ya, ahora e inmediatamente. Entonces, si usted no está obedeciendo, está desobedeciendo y eso es rebeldía, rebelión. La Biblia es un libro de instrucción. La Biblia no es para leerla y tener una tranquilidad emocional. Leí la Biblia y estoy listo. No. La Biblia es un libro de instrucción. Como dije antes, la voluntad soberana que manda, prohíbe y permite está plasmada aquí en la Escritura. Ni una de sus palabras cae en la tierra. Debemos dejarlas caer. Todas son útiles para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos, corregirnos en justicia, a fin de que estemos preparados enteramente para toda buena obra y agradar a Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 al 2, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros a agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor. Le estoy diciendo que la Biblia es un libro de instrucción, ¿cierto? Te instruye cómo conducirte de lo que debes hacer. Por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros. ¿Cómo vas a saber lo que Dios quiere? Dios habló a través de los discípulos, a través de los profetas, de los apóstoles, los que escribieron la Escritura. No es porque a ellos se le ocurrió, sino que el Santo Espíritu de Dios lo inspiró para escribir lo que ahí está plasmado. ¿Cómo os conviene conducirlo? Para que sepamos cómo conducirnos y agradar a Dios. En esto debemos ahondar más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor. ¿Sabe usted cuál? Cada vez que estamos predicando estamos dando instrucciones, enseñando lo que hay que hacer. Pero a lo mejor es aburrido el pastor, el latero. A lo mejor quiere que le hable de otra manera. Quiere que le cuente un cuento o un sueño. No, eso no le va a ayudar a nada. Le voy a contar lo que la Biblia dice, para que aprenda lo que los apóstoles nos enseñaron, lo que los profetas nos enseñaron, lo que Dios nos está enseñando por medio de estos santos hombres que escribieron la Biblia. Hechos el capítulo 13, 22, dice, hablando de Saúl, quitado este, le levantó por rey a David, de quien Dios también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y de la descendencia de David, conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. El pueblo pidió rey. Saúl fue el rey, pero fue un rey desobediente, soberbio. Y David era un hombre que hará todo lo que yo os digo. ¿Y tu hermano quiere hacer todo lo que Dios dice? De la descendencia de David salió Jesucristo. ¿Por qué tu descendencia se va a perder? ¿Por qué no pueden salir buenos pastores, buenos predicadores, buenos hombres que amen a Dios y prediquen el Evangelio para que muchas almas sean salvadas? No por nosotros, por lo que enseñamos de la Escritura, por obedecer, creer en Cristo, por el arrepentimiento. En 1 Samuel capítulo 15 del 22 en adelante, Saúl obedeció a media. Debía eliminar a todos los amalecitas, a todos los de Amalek. En el capítulo 13, verso 1, Dios le da instrucción: que no deje niño, no deje animal, no deje nada, ni rey, ni príncipe, nada. Sin embargo, ¿qué hace Saúl? Dejó al rey, príncipe, algunos principales y lo mejor del ganado y lo llevó. Dios le había dicho que no dejara nada. Y dice: lo traigo y ofrezco sacrificio a Dios. Se agrada a Dios
de los sacrificios o de que se le obedezca? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es que yo estoy yendo aquí, estoy haciendo lo otro, estoy dando limosna, estoy trabajando para un hogar de ancianos, para niños, para esto y lo otro. ¿Y está obedeciendo a la palabra? Hay que obedecer en todo, no una obediencia media. Saúl mató a algunos, ¿cierto? Pero perdonó la vida del rey y de los animales, y a Dios le desagradó. Y hasta aquí llegó tu reinado. La descendencia de Saúl no reinó. Reinó David, como lo leíamos recién en el libro de Hechos. David reinó en su lugar, porque David tenía un corazón conforme al de Dios y hacía todo lo que Dios le pedía. No fue un hombre perfecto, fue un hombre lleno de pecado, lleno de errores. Pero cuando él cometió un error, era el que más lloraba, lamentaba por haber hecho eso. Miserable de mí, hago lo que no quiero, como el apóstol Pablo decía. Lo que no quiero, eso hago. Y se maltrataba porque había hecho algo mal. Y pedía perdón y lloraba. Y suplicaba, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Espíritu noble, me anime. ¿Qué hacemos nosotros? Nada. Muchos obedecen a su manera y por conveniencia. Eso no es obediencia. ¿Obedecen para que les vaya bien? Dios no admite cohecho. Dios no admite cohecho. Señor, voy a hacer esto, pero me tienes que bendecir. Cuidado. Dios no es hombre para que admita cohecho o soborno. Tenga cuidado. Entonces, para terminar, vamos a recordar qué es la obediencia. La obediencia es hacer lo que se nos pide. La obediencia es hacer lo que se nos pide. Primero. Segundo, cuando se nos pide, ahora, ya. De la manera que se nos pide. Por eso, padres, de instrucciones claras a sus hijos para que aprendan a obedecer. Escuche la Biblia, escuche a Dios. Lea las instrucciones que Dios le está dando para que haga conforme a lo que usted quiere. O sea, lo que Dios quiere, no lo que usted quiere. Muchos creen que están adorando a Dios. Pero ¿cómo lo hacen? De la manera que ellos quieren y creen, porque no se han instruido en la palabra. Entonces, de la manera que se nos pide. Es que yo creí que adorando esta imagen adoraba a Dios. No. La Biblia claramente dice que no tendrás imágenes delante de mí. No te inclinarás ni las honrarás. No, nosotros nos la honramos, ni las honrarás, ni te inclinarás a ella. Es claro. Eso es abominación a Dios. Cambiamos la imagen de un Dios corruptible en semejanza de hombre o de animal o de lo que sea. La semejanza del Creador la queremos poner como semejanza del creado o de la criatura. Por favor, no lo haga. ¿Por qué? Por decir una cosa nomás. Hay algunos que dicen, yo no he cometido nunca adulterio, nunca he engañado a mi señora. Pero sin embargo ven pornografía, miran a alguna muchacha o a alguien para codiciarla. ¿Es obediencia? No, porque ya codiciaron en su corazón. Y están viendo pornografía. Entonces, ¿es obediencia? Por eso dice claramente de la manera que se nos pide. Dios es claro y te dice cómo debes adorarle, cómo debes servirle, cómo debes conducirte para con los demás. Para que vean tu luz y con una buena actitud. No voy. Ya, bueno, voy a ir igual. Por favor, ¿por qué a mí? Hoy día vemos a los jóvenes. Hijo, saca la basura. Otra vez yo. Otra vez yo. Hijo, haz esto. Otra vez yo. Hija, ayuda a limpiar la cocina o las cosas ahí a la mamá, ayuda a lavar los platos. ¿Pero por qué yo? Van y lo hacen, pero, como dije, rezongando de la manera antigua, murmurando. Debe ser hecho con una buena actitud, entonces estaremos agradando a Dios. Pero para todo esto debemos ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios debemos arrepentirnos de nuestra ofensa y pecado,
creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Medite en la palabra, escuche con atención las instrucciones de Dios. Como digo, obediencia es hacer lo que se nos pide, cuando se nos pide, no cuando yo quiero, de la manera que se nos pide y con una buena actitud. Dios les bendiga y saque provecho de la Escritura para que podamos ser hijos agradables de Dios. Gracias.